Bueno, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Brian Martínez, soy estudiante, soy compañero de ustedes de sexto año. Y esta noche, pues, he decidido dar este tema ya que entré en el tercer parcial de medicina interna de quinto año. Por lo tanto, si vieron en el banner, el tema decía del capítulo de la Harrison. Por lo tanto, todo este resumen y toda esta presentación está hecho al pie del capítulo de la Harrison. Y hay muchas cosas de la época en sí que no voy a tocar, ya que me voy a pegar a los subtemas que tiene este capítulo. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que vamos a ver este día? He decidido iniciar a las 7 por si es que me alargo, porque ya que el tema es muy extenso. Primero vamos a iniciar con la definición de EPOC, luego pasaremos a la patogenia, a la patología, a la fisiopatología, a las manifestaciones clínicas, a los factores de riesgo y por último al tratamiento. Generalmente las áreas que más tiempo nos vamos a llevar y van a sentir que quizás hago mucho énfasis en eso, van a ser en las partes de patogenia y patología y en la parte de tratamiento. Entonces, iniciemos. Yo siempre he dicho que las definiciones de las enfermedades siempre son muy importantes. Vaya, les voy a hacer una pregunta y contesten en el chat. Generalmente cuando dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la palabra obstructiva, ¿qué se les viene a la mente? Unas dos respuestas allí y continuamos. ¿Nadie? ¿Fisiología? Pueden hacerlo por mensaje o pueden hacer también activando el micrófono y como gustan. Bueno, para continuar, vaya, EPOC, hay dos tipos de enfermedades que afectan, digamos así, la mecánica ventilatoria. Son las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Las enfermedades obstructivas van a hacer referencia a todo aquello cuando el flujo esté alterado. Y las enfermedades restrictivas es cuando esté alterado el volumen. Les pongo un ejemplo. Imagínense que los pulmones son una casa o un pasillo con habitaciones. El pasillo son las vías respiratorias y las habitaciones son los alvéolos. Si hay muchas personas en el pasillo y eso impide que las personas caminen normalmente por ese pasillo, o sea, fluyan de un lado a otro, si eso está alterado, eso es obstructivo. En cambio, si las personas fluyen libremente, ahí no hay alteración del flujo, por lo tanto no es obstructivo. Pero si al entrar a las habitaciones, las personas no caben en las habitaciones o caben de más de las que deberían de haber, estas son alteraciones del volumen. Entonces, estas características son restrictivas. Entonces, la EPOC se define como un estado caracterizado por una limitación del flujo de aire que no es del todo reversible, o sea, no se puede curar. Y incluye estos cuadros clínicos, la bronquitis crónica y el enfisema. A eso agréguenle que también incluye la enfermedad de las vías respiratorias finas. Cuando hablamos de estas dos patologías, bronquitis crónica y enfisema, al definirlas tenemos que ver que hay una diferencia. Cuando definimos enfisema, vamos más por una parte anatómica o anatopatológica, porque se refiere a la destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. Esto no lo podemos delimitar por clínica. En cambio, cuando hablamos de bronquitis crónica, si se fijan, la definición es tos crónica productiva que persiste la mayoría de los días durante al menos 3 meses consecutivos al año durante al menos 2 años. Esto es pura clínica porque se está basando en una definición que tiene que ver con síntomas. Bueno, la importancia del EPOC es que, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se define que es la tercera causa de muerte. Antes se encontraba en la sexta y ha subido hasta la tercera. Aquí en El Salvador hay bastantes casos de EPOC. Si ustedes ya fueron a Rosales, generalmente casi no se encuentran casos porque todos estos casos se encuentran en el Hospital Saldaña, que es el especializado para patologías de los pulmones. Entonces, siempre en todas mis clases hay preguntas evaluativas para
ir viendo el conocimiento y para que se nos vaya quedando más fácilmente. Entonces responden a la siguiente pregunta. Seleccionen la afirmación correcta sobre la EPOC. Número 1, la EPOC es una enfermedad reversible. Número 2, consta de 2 cuadros, enfisema y bronquitis crónica. Número 3, incluye los cuadros de enfisema, bronquitis crónica y enfermedad de vías respiratorias finas. Y número 4, un paciente que presenta bronquitis crónica con obstrucción de flujo ventilatorio no es EPOC. Aquí dicen 3. Un Reyes, Melissa Coto, 3, Carla Alejandra, 3. Muy bien. Entonces, para ir resolviendo, dijimos que el EPOC es una enfermedad que no se puede curar, por lo tanto no es reversible. La 1 la descartamos así. Incluye 3 cuadros, o sea que la 2 se nos va. Y la 4, un paciente que presenta bronquitis crónica con obstrucción de flujo ventilatorio, siempre va a ser EPOC. Contrario a que el paciente tenga bronquitis crónica, o sea, síntomas de bronquitis, la tos y el esputo por 3 meses consecutivos, en un año, por 2 años, pero a la espirometría no presenta un flujo ventilatorio obstruido o el flujo ventilatorio es normal, esto no es EPOC. Entonces, continuamos con la patogenia. Y ojo, la limitación del flujo de aire es el factor principal que va a definir al EPOC. Vemos ahí, lo he marcado aquí en amarillo. El principal cambio funcional siempre va a ser la eliminación del flujo de aire. ¿Por qué se puede dar esta limitación del flujo de aire? Es en consecuencia de obstrucción de las vías respiratorias finas y a causa del enfisema. ¿Por qué puede estrecharse una vía respiratoria? Aquí tenemos las causas. Por células, por una hiperplasia, las células se multiplican, entonces ese espacio que ya tenía ese número de células específico se va a hacer más pequeño porque la hiperplasia lo definimos como el aumento del número de células, ¿verdad? Hipertrofia, para hacer un paréntesis, es que estas células aumenten de tamaño, que también puede suceder y también puede disminuir el diámetro de la vía respiratoria. Otro es la fibrosis y otro es el moco. Como vemos aquí en la imagen, estos alvéolos están llenos de moco, ¿verdad? Entonces su diámetro se ha disminuido. El factor de necrosis, el factor transformador del crecimiento beta, el TGF-beta, es uno de las sustancias que va a ser proactivo a causar fibrosis en las vías respiratorias. Ahora bien, la patogenia del enfisema se puede clasificar en 4 fenómenos interrelacionados. Vamos a tener aquí el número 1, es una exposición crónica al humo del tabaco. Esto va a producir inflamación y atracción de células inmunitarias a los espacios aéreos terminales del pulmón. Conózcase como espacio aéreo terminal del pulmón a los alvéolos. En segundo lugar, vamos a tener que estas células inflamatorias van a liberar proteínas elastolíticas. ¿Qué quiere decir? Que van a eliminar o a destruir la elastina, que es un componente principal de las células y del músculo liso, que rodean la vía aérea. Estas van a dañar la matriz extracelular de los pulmones. En tercer lugar, vamos a tener una muerte de la estructura celular. Con la estructura celular nos vamos a referir a 2 componentes, a las células endoteliales y al epitelio de las vías respiratorias. Esta estructura celular se va a destruir por el estrés oxidativo y la pérdida de unión a la matriz celular. Y el cuarto componente es una reparación ineficaz de la elastina y de otros componentes de la matriz extracelular. Aquí iniciamos ya con la patogenia, que es etimológicamente el inicio o cómo se produce la enfermedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que la patogenia de el EPOC se basa en una hipótesis, en la hipótesis de la elastasa y de la antielastasa. Y se los voy a citar como lo dice el libro, que es se refiere a esta hipótesis a que el equilibrio entre las enzimas que degradan a la elastina y sus inhibidores determinan la susceptibilidad de los pulmones a la destrucción, lo que aumenta el tamaño de los espacios aéreos. Cuando dice el equilibrio entre enzimas que degradan, se refiere a aquellas que van a destruir la elastina, y cuando dice sus inhibidores es a los que inhiben a estas enzimas. Entonces, generalmente hay un equilibrio, digamos así, 50-50,
hay, digamos, por ejemplo, 50 enzimas que degradan elastina, pero en su contraparte hay 50 inhibidores que van a evitar que suceda esta degradación. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre estas dos partes, es que se produce la destrucción pulmonar. Esto tiene en cuenta, ya que según estudios se ha determinado, esto se comprueba, por así decirlo, porque en estudios se ha determinado que la deficiencia de la antitripsina alfa-1, la antitripsina alfa-1 es uno de estos inhibidores de enzimas degradativas o de proteasas o de elastasas. Y el inhibidor de la elastasa, la deficiencia de antitripsina 1 y el inhibidor de la elastasa en neutrofilina proteinasa en personas que se puede dar por una forma genética, tiene una predisposición o es un factor de riesgo bastante fuerte para que una paciente o un paciente desarrolle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces vamos a la segunda pregunta evaluativa. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? Es una hormona que inhibe a la elastasa, es una proteína inhibidora de proteasas, es un receptor de proteasa o es una proteasa de neutrófilos. Un Reyes dice 2, Lisbeth Cerril dice 2, Natalia Mejía 2. Exacto. Muy bien. Es una proteína, la 1 y la 2 son casi iguales, solo que la diferencia es entre qué molécula es, si es una hormona o una proteína. Es una proteína o una enzima que inhibe a las proteasas. Entre estas proteasas se encuentra la elastasa, que va a ser específica de la elastina. Correcto. Ahora vamos a la parte más compleja en la forma en cómo lo describe el libro, pero al final es bastante interesante. Siempre parte de la patogenia, la inflamación y la proteólisis de la matriz extracelular. Entonces tenemos dos protagonistas en este proceso, al macrófago y a la célula epitelial. Si se fijaron, cuando describí los 4 componentes del efisema, había una imagen de un paciente, de una persona fumando. Es porque generalmente el factor de riesgo principal y que puede ser modificable para el desarrollo del EPOC es el tabaquismo. Si una persona fuma, entre sus diagnósticos o ha fumado, entre sus diagnósticos iniciales ante un cuadro con síntomas sugestivos de EPOC, tiene que ir ahí esa enfermedad. Entonces tenemos al macrófago y la célula epitelial. Estas células, cuando una persona fuma, van a estar, el humo del tabaco contiene agentes que son oxidantes. Cuando se exponen estas células, son bañadas por ese humo, activan proteinasas y quimiosinas. Ya dijimos que proteinasas son enzimas que van a degradar. Según su nombre, van a degradar cosas específicas, ¿verdad? Como dijimos, la elastasa va a degradar elastina y ya vamos a ver otras más adelante. Entonces, estas proteinasas y estas quimiosinas van a atraer a otras células inmunitarias. Entonces vemos abajo cómo se activa el macrófago. El protagonista de esta historia va a ser el macrófago. Entonces vemos que el macrófago es expuesto a los agentes oxidantes del tabaco. ¿Qué va a producir estos agentes oxidantes? Una inhibición. ¿A quién van a inhibir? A la desacetilasa tipo 2 de las histonas. Entonces, una vez que los oxidantes inhiben a esta parte fundamental del macrófago, la desacetilasa tipo de las histonas, esto va a crear que el equilibrio de reacciones químicas que surgen adentro del macrófago se vaya hacia cierta parte. Entonces, cuando se inhibe el equilibrio, se va hacia estas dos acciones. La acetilación, si vemos, ¿qué es lo que inhibimos? Una desacetilasa, algo que inhibe la acetilación, entonces por lo tanto va a haber acetilación. Y en segundo lugar, la pérdida de cromatina con exposición de los factores nucleares, o sea, del material nuclear dentro de la célula. Esto nos va a desencadenar otra serie de eventos que van a ser la producción de citocinas proinflamatorias, a la cabeza la interleucina 8 y también la transcripción de metaloproteinasas. Si vemos aquí,
dijimos que la elastasa degrada la elastina, la metaloproteinasa va a degradar las metaloproteínas de la matriz. Entonces, estos dos componentes, las citocinas proinflamatorias y, que van a producir una transcripción y las metaloproteinasas de matriz, van a atraer a estas células que están arriba. ¿Quién me dice qué son esas células? Por su forma. Natalia Mejía, neutrófilos, sí, exacto. Vemos ahí que son multinucleares, ¿verdad? Entonces atraen a estos neutrófilos. Estos neutrófilos, como no les gusta andar solos, también van a atraer a sus amiguitos, que van a ser los linfocitos TCD8. Los TCD8 van a producir ciertas sustancias, entre estos la proteína IP10, y todos estos mecanismos van a hacer que se favorezca la producción de elastasas por macrófago. Entonces, si regresamos, todos estos mecanismos conllevan a que el propio macrófago produzca elastasas y el propio macrófago degrade la elastina. A la cabeza de estas elastasas va a estar la metaloproteinasa 12 o MPP12. Seguimos siempre con este proceso. Entonces, dijimos que favorece la producción de las tasas por macrófago. ¿Cuáles las tasas van a ser? Van a ser dos: la metaloproteinasa de matriz y las proteinasas de serina. Esta parte, fíjense que lo leí de la versión 20 de la Harrison, porque en la 19 como que está un poco mal traducida, pero lo traducimos en la 20, que dicen que estas dos proteinasas van a degradar al inhibidor de la otra. O sea que la proteinasa de serina va a degradar al inhibidor de la proteinasa de matriz, y la metaloproteinasa de matriz va a degradar al inhibidor de la proteinasa de serina. O sea que se van a ayudar entre las dos. Estas dos degradaciones van a hacer que estas dos moléculas degradadoras provoquen la destrucción pulmonar. Entonces, cuando hay destrucción pulmonar de la elastina, principalmente van a degradar la elastina, van a quedar estos productos que he representado ahí con ese circulito, que van a ser los productos del desdoblamiento proteolítico de la elastina. O sea, digamos que la metaloproteinasa y la proteinasa de serina le dieron duro a la elastina, pero van a quedar restos, ¿verdad? Entonces, estos restos van a servir como agentes, como quimiosinas para el macrófago. El macrófago los va a cargar, los va a captar y va a crear un ciclo de destrucción positiva. O sea que entre más de estos productos de desdoblamiento proteolítico capte el macrófago va a ser el que produzca más metaloproteínas de matriz y proteínas de serina, y van a seguir degradando así en un ciclo. Entonces, veamos, ¿qué célula cumple el papel principal en la destrucción de la matriz extracelular? ¿Macrófago, neutrófilo, linfocito o los TCD8? Exacto, el macrófago era el protagonista de esa historia de destrucción. Y seguimos siempre en el mismo tema de inflamación y proteólisis de la matriz extracelular. Estos son algunos puntos claves. Primero, con los linfocitos, tengan esto en cuenta: los mecanismos autoinmunitarios pueden estimular la progresión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya vimos que todas estas células, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, son los que nos ayudan generalmente a cuando estamos enfermos o cuando tenemos alguna infección o algún proceso que tiene que ser eliminado del cuerpo. Pero en este caso, todos los elementos moleculares y de reacciones químicas que se producen hacen que estos mismos mecanismos autoinmunitarios hagan progresar la enfermedad. Y vaya, otro punto importante: en el EPOC, los linfocitos B y los folículos linfoides van a estar aumentados, pero en el caso de que sea una enfermedad avanzada. Como siempre, como parte de la respuesta inmunitaria, se van a observar a inmunoglobulinas G con avidez por epitelio pulmonar y anticuerpos contra la elastina. Vieron que todos estos procesos inmunológicos van a seguir haciendo que se vaya destruyendo la elastina y por tanto la matriz. Ahora bien,
Eh, el humo de tabaco va a ser siempre uno de los factores predisponentes, aparte de la fagocitosis de los macrófagos, que va a hacer que haya pérdida de la movilidad de los cilios, del epitelio cilíndrico, de la vía respiratoria. Esta movilidad de los cilios, junto con la producción de mocos, si recuerdan, van a ser fundamentales para evitar que nosotros tengamos infecciones respiratorias. Entonces, al perder este mecanismo de defensa, hace que nuestro cuerpo sea susceptible a recibir cualquier infección por esa vía. Entonces, tenemos que este párrafo de abajo, los mecanismos de la inflamación inducidos por el humo del tabaco, que producen la enfermedad por un mecanismo, o sea, lo que quiere decir este párrafo es que el mecanismo inicial del humo del tabaco que va a producir la inflamación no es el mismo que se va a perpetuar después de que la persona deje de fumar. Y hasta el momento se menciona que no se ha determinado cuál es este mecanismo. Siguiendo siempre con la patogenia, ya pasamos por la parte de inflamación y proteólisis. Este es como el inicio de la película, ¿va? En la parte de inflamación y proteólisis es la pelea principal. Ahora vamos a la muerte celular. Todos estos mecanismos inmunológicos decidieron que hubiera muchas formas de matar a la célula, pero el único que se ha descubierto es la inhibición del RT801 de la molécula efectora de rapamicina en mamíferos. Esto se va a acompañar siempre de tres cosas: de muerte celular, de inflamación y de proteólisis, o sea, pérdida de las proteínas. Esta molécula efectora de rapamicina o mTOR se vincula mucho con la senescencia de las células. Por eso se dice que el enfisema se puede ver como un envejecimiento prematuro del epitelio pulmonar. Entonces tenemos también otro esquema aquí. Luego de la muerte celular, comenzó la pelea con la proteólisis y la inflamación. Murieron las células, pero ahora nuestro organismo va a intentar revivirlas con sus procesos normales de reparación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, el macrófago, después de hacer todo el deschongue que provocó y destruir el epitelio de la vía respiratoria, va a captar células apoptóticas, y cuando capta esta célula va a decir algo está pasando, ¿verdad? Porque hay células muertas. Entonces va a producir factores de crecimiento que van a favorecer la reparación del epitelio. Y ahí acabaría todo y se regeneraría el epitelio y como que nada ha pasado, ¿verdad? Pero se ha pasado. Pero como generalmente la persona sigue fumando, el humo de tabaco inhibe este proceso de reparación, por lo que se tiene una reparación ineficaz, que a la larga puede ser también una de las consecuencias de la fibrosis, o sea, de un tejido más endurecido de lo normal. Entonces se menciona que es poco probable que pueda llevarse a cabo el proceso de tabicación encargado de la génesis de los alvéolos durante el desarrollo pulmonar. Esto debido al humo del tabaco, que va a evitar que se den todos estos procesos de reparación. Y aquí tenemos este esquema, vemos los desencadenantes, el humo de cigarrillo principalmente, y la susceptibilidad genética, que puede ser una parte por ahí en algunas personas. Estos dos desencadenantes van a tener a su cargo a las células que van a ser las efectoras de todo de la producción del EPOC. Tenemos a los macrófagos, a los neutrófilos, a las células epiteliales y a los linfocitos. Van a actuar por vías biológicas. Ya dijimos que los macrófagos van a producir proteasas, entre estas la elastasa del neutrófilo y la MP12, que va a ser la metaloproteinasa de serina 12. Esto va a producir, el resultado biopatológico de esto va a ser la destrucción de la matriz extracelular. Por su parte, los neutrófilos van a tener características de oxidación y antioxidación y van a producir la inflamación crónica. Luego, después de todo esto, dijimos que venía la muerte celular, ¿verdad? Por la apoptosis que van a realizar las células epiteliales. Y ahí vemos la vía RT801. Y
De último, los linfocitos van a intentar reparar todo esto, de reparación pulmonar, por medio del el TGF-beta, que dijimos que es el factor de crecimiento beta, y la elastina. Pero por culpa del macrófago, que va a evitar que se dé esta reparación, porque ya vimos, más que todo por la culpa del humo del tabaco, ¿verdad? Va a haber una reparación ineficaz y esto va a seguir aumentando y que la enfermedad siga progresando normalmente. Entonces tenemos la siguiente pregunta. Seleccione la afirmación incorrecta sobre la patogenia del EPOC. Número 1 es un mecanismo para la activación de los macrófagos. Tiene lugar mediante la inactivación inducida por oxidantes como el humo del tabaco de la desacetilasa tipo 2 de histonas. El número 2, los mecanismos autoinmunitarios pueden estimular la progresión de la enfermedad. Número 3, la pérdida de movilidad de los cilios es producida por fagocitosis de macrófagos y no por el humo del tabaco. Y número 4, es poco probable que se realice el proceso de tabicación encargado de la génesis de los alvéolos. ¿Pueden responder? Fanny dice 3, Saraí dice 3, bien. Liz Becerril 3, exacto. ¿Por qué dijimos que el humo del tabaco es uno de los principales protagonistas en la pérdida de movilidad de los cilios, junto con la fagocitosis de los macrófagos? Ahora sí, pasamos a la patología o al estudio de la enfermedad como tal. Entonces tenemos que la exposición del humo del tabaco puede afectar a las vías respiratorias grandes, a las vías respiratorias finas, dígase finas como aquellas que miden menos de 2 milímetros de diámetros, y a los alvéolos. Y ojo con esto, los cambios en las grandes vías, o sea, en las vías de mayor calibre, van a originar la tos y el esputo. Y los cambios en las vías respiratorias finas y alveolares van a provocar las alteraciones funcionales. Entonces tenemos aquí, a grosso modo, que las vías respiratorias grandes van a ser las que nos produzcan el cuadro de bronquitis crónica y las vías respiratorias finas los que nos produzcan el cuadro de enfisema o la alteración del flujo, que al final es la definición de EPOC. Entonces pasemos con las vías de grueso calibre. Generalmente, al fumar cigarrillos, y espero que ninguno de ustedes lo haga, se produce con frecuencia un agrandamiento de las glándulas mucosas, o sea, una hipertrofia, y una hiperplasia de las células caliciformes. Tenemos los dos componentes que dimos al principio, hiperplasia e hipertrofia. Estas dos van a hacer que la persona tenga los síntomas clínicos de tos y de expulsión de esputo. O sea, los dos factores que nos definen bronquitis crónica, solo faltaría el factor tiempo, que son por 3 meses en 2 años. En las vías respiratorias de grueso calibre, dígase tráquea y bronquios principales o bronquios primarios. En los bronquios, como tenemos señalado ahí abajo, vamos a tener una metaplasia pavimentosa. Y ojo que esta metaplasia es término de patología, que significa el cambio de un tipo celular hacia otro. Diría que chivo, ¿verdad? Evolución. Estamos evolucionando, pero eso es malo porque ese tipo de epitelio o de tejido que está en ciertos lugares de nuestro organismo está ahí por cierta razón y no tiene que ser cambiado. Ahora, ojo cuando le dicen metaplasia pavimentosa, el metaplasia es el cambio de tejido, pero nos preguntamos cuál es el tejido que se cambia y a qué tejido se cambia. Entonces, digamos, si de tejido 1 cambiara a tejido 2, diríamos una metaplasia 2, porque en el nombre se escribe el tipo de tejido al cual se cambia. Entonces, quiere decir que esta metaplasia ha cambiado del tejido originario de la vía respiratoria a un tejido pavimentoso. Y recordemos que pavimentoso es un epitelio plano simple. El epitelio que generalmente abunda o generalmente tiene en la vía respiratoria es un epitelio cilíndrico estratificado, ciliado, con células caliciformes. No voy a quemar la casa porque aquí en este dibujo que puse ahí del epitelio, si uno es un epitelio simple, es un epitelio cúbico. Entonces,
tenemos esa metaplasia pavimentosa que no es buena y lo que puede producir es que genere una carcinogénesis, o sea, un inicio de un cáncer. También tenemos que puede haber una hipertrofia del músculo de la fibra lisa. ¿Qué va a originar o por qué se puede originar esta hipertrofia? Por una hiperreactividad bronquial. Entonces pensaría en asma, ¿verdad? Sí. También en el EPOC puede haber una hiperreactividad bronquial. Y generalmente cuando el paciente ven que tiene un esputo purulento, significa que en estos pacientes se ha infiltrado neutrófilos en la vía respiratoria y neutrófilos hacen que el esputo sea de características purulentos. Eso con respecto a las vías de grueso calibre. Entonces, esto no se lo dije, pero veamos si cómo responden. ¿A quiénes se le llama vías respiratorias finas? ¿A la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos o a los alvéolos? Por descarte creo que la pueden responder. Cuatro. Les voy a poner la diapositiva anterior a ver si cambian su respuesta. Tenemos vías respiratorias grandes, vías respiratorias finas y alvéolos. Fin del spoiler. ¿Alguien lo cambia? Liz Becerril dice 3. Keiri Rodríguez 3. Sí, exacto. Vías respiratorias finas se les dice generalmente a los bronquiolos, que dijimos un diámetro menor de o igual a 2 milímetros. Entonces tenemos siempre con la patología las vías respiratorias finas. De menor calibre, quiero decir. En las vías respiratorias de menor calibre, este es el sitio principal donde aumenta la resistencia en casi todas las personas que padecen EPOC. Como ven ahí, estos son los sacos alveolares, pero el bronquiolo terminal sería este como tallito que se ve aquí, como la ramita, antes de que salgan los sacos alveolares. Eso es el bronquiolo terminal. Entonces tenemos que entre los cambios celulares característicos figuran, oigan bien, la metaplasia de las células caliciformes. O sea, quiere decir, con la sustitución de las células claras que secretan el factor tensioactivo. Las células claras son las que generalmente se encuentran en estas vías y son las que van a secretar el factor tensioactivo para evitar el colapso de estas vías. Entonces, cuando dice metaplasia de células caliciformes, nos quiere decir que las células claras son sustituidas por células caliciformes. También se va a observar una hipertrofia del músculo liso como en la vía de mayor calibre. Entonces tenemos aquí, produce una disminución del factor tensioactivo, se intensifica la tensión superficial en la interfaz aire-tejido. Podemos ver aquí el colapso, generalmente en el enfisema hay una destrucción de los sacos alveolares y estos espacios aéreos se agrandan. Podemos ver aquí el primer recuadro, el recuadro de la izquierda, está normal, ¿verdad? Unos sacos alveolares normales, ven bastantes rueditas allí, pero en el siguiente vemos que están más grandes y como que se han roto esas divisiones que hay en medio. También lo podemos ver aquí, un bronquio terminal y los sacos alveolares normal y uno con bronquitis crónica. Vemos la inflamación, cómo disminuye el área y también la presencia de moco. Entonces, tenemos que hay una estenosis y un colapso, además de que hay una infiltración de moco, edema y de la parte celular. Ahora bien, después de las vías de menor calibre, sigue el parénquima pulmonar propiamente dicho. Generalmente el enfisema se va a caracterizar por la destrucción, como vimos en la imagen anterior, de los espacios en que se produce el intercambio de gases. Es decir, estos espacios donde se produce van a ser los bronquiolos respiratorios, generalmente los terminales, los conductos alveolares y los alvéolos. Las paredes, ¿cómo sucede esto? Generalmente las paredes se van a en un inicio se van a perforar y luego se van a obliterar, y cuando coalescen muchas de estas pequeñas obliteraciones, como vieron en la imagen anterior y como vamos a ver aquí,
muchos de estos espacios aislados se forman otros espacios más anormales y que son de mayor volumen. Se forman unos como que fueran cuando unen los pedazos de jabón, ¿verdad? Digamos que tuvieran un montón de jaboncitos así separados y al unir una sola masa se forman estos espacios más grandes, que obviamente van a ser disfuncionales. Los macrófagos se van a acumular en los bronquiolos respiratorios. Más que todo, esta acumulación de macrófagos va a suceder en los fumadores jóvenes, en los que quizás inician fumando. Entonces, a veces se mandan algunas pruebas como el líquido de lavado broncoalveolar. Generalmente, las personas que son fumadoras van a tener 5 veces más macrófagos que el obtenido en personas que no fuman. Y este líquido alveolar de los fumadores, la cantidad de macrófagos en este líquido va a comprender el 95% de las células sanguíneas y neutrófilos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estos macrófagos van a comprender el 95% de las células sanguíneas. No quiero decir que del 100% del líquido broncoalveolar, el 95% van a ser macrófagos, sino que del porcentaje general de una persona normal que se encuentra en células sanguíneas, digamos un 25%, o estas son cifras inventadas, ¿verdad? Generalmente no sé cuál es el número exacto, digamos el 25% en un lavado broncoalveolar de una persona normal son células sanguíneas. Pero hay diferentes tipos de células, ¿verdad? Pero en los pacientes que son fumadores van a ver el 95% de estas células van a ser macrófagos. También vamos a tener un aumento de los TCD8 en el espacio alveolar. Y ahorita, en este momento, es el momento de revisar a detalle la patología que corresponde al enfisema. El enfisema se va a dividir en dos tipos patológicos. Tenemos aquí un saco alveolares junto con los bronquiolos terminales. Bronquiolos, vemos aquí, BT es bronquiolo terminal, RB es bronquiolo respiratorio y A son los alveolos. Entonces tenemos dos tipos, centrolobular y panlobular, o centroacinar y panacinar. Los dos significan lo mismo prácticamente, son sinónimos. Entonces tenemos, ¿cuál es la diferencia? El lugar donde sucede este ensanchamiento. Vemos que en el centro lobular tenemos aquí el bronquiolo respiratorio, estos caminitos, vemos así, y vemos que en el centro lobular el ensanchamiento se hace en el centro del bronquiolo respiratorio, en el centro, a la mitad del camino, no llega hasta los alveolos. Sin embargo, en el panlobular es como más periférico, y abarca no solo a los alveolos, porque aquí estuviera delgadito también, sino que abarca prácticamente casi a todo el árbol alveolar. ¿Cómo se ve esto ya en el microscopio? Vemos alveolos normales, vemos todas estas celdas divididas, digamos, estas líneas son más gruesas, son como las ubicaciones más fuertes, y dentro de ellas hay más divisiones, pero en los enfisematosos, como dijimos, las paredes se perforan, se obliteran y luego coalescen y se hacen un solo espacio aquí. Vemos aquí el alveolo normal y por lo que hemos hablado, ¿qué tipo, ahorita van analizando qué tipo de enfisema es este? Este que estoy señalando, ¿qué tipo de enfisema es? Exacto, panlobular, panacinar es lo mismo, exacto. Eso es ese tipo de enfisema. Entonces aquí otro dibujo, ¿verdad? Tenemos el acino normal. Tenemos los bronquiolos respiratorios, aquí los caminitos, los túbulos, y al final de estos bronquiolos están los alveolos. Vemos que a la mitad del camino se forma el centro acinar, y a la final del camino el enfisema panacinar. Ahora bien, estos también tienen ciertas características que son clínicas. O sea, obviamente no lo vamos a ver qué tipo es, pero podemos inferir qué tipo de enfisema puede presentar el paciente. El centro acinar generalmente es el que surge con mayor frecuencia en los pacientes que sean casos de tabaquismo.
se va a caracterizar por un agrandamiento de los espacios aéreos que al principio se origina en los bronquiolos respiratorios, como ya dijimos, ¿verdad? Ahí está señalada en esta imagen los bronquiolos respiratorios y vemos la imagen del enfisema centroacinar. Ahí mismo está formado el enfisema centroacinar. El enfisema centroacinar es más notable en los lóbulos superiores. Estos lóbulos superiores nos referimos al pulmón propiamente dicho. Y en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Entonces, tendríamos que, como ya se sabe, la anatomía del pulmón se divide en lóbulos. Tenemos que, no piensen ahorita en la división de los lóbulos, sino que vean el dibujo de la radiografía. Estas son las zonas superiores de los lóbulos superiores, ¿verdad? Ahí se van a encontrar generalmente el enfisema centroacinar. ¿Dónde más? En la parte superior de los lóbulos inferiores. Nunca van a estar generalmente aquí abajo, ¿verdad? Sino que en la parte superior de los lóbulos inferiores. Vaya. Entonces, eso es con respecto al centroacinar. Otra característica de esto es que siempre van a ser muy focales, o sea, siempre van a estar como, no van a ser difusos, así que va a costar delimitarlos, sino que siempre van a estar como en grupito. Ahora, el enfisema panacinar se refiere a un agrandamiento anormal de espacios aéreos distribuidos de manera uniforme dentro de las unidades acinares y entre ellas. Como vemos aquí, en el otro dibujo, está prácticamente abarcando toda la unidad de la acina. Este tipo generalmente se va a observar en individuos con ojo a esto, se va a observar con individuos en deficiencia de alfa-1 antitripsina y generalmente este sí va a mostrar predilección por los lóbulos inferiores. Permítanme un minuto. Bien. Entonces, teníamos, ¿verdad? Recuerden, los dos desencadenantes generalmente del EPOC, tabaquismo y antitripsina, deficiencia de antitripsina. Cada uno va a tener su tipo de enfisema. Ojo con eso. Entonces tenemos aquí una regla mnemotécnica para que no se les olvide. Obviamente solo es para uno y por descarte van a sacar el otro. Entonces dice la regla, el humo del tabaco asciende hacia el centro. El enfisema por tabaco, como dice la mnemotecnia, asciende hacia el centro, es centroacinar, y en la palabra asciende es porque predomina en lóbulos superiores. Entonces la pregunta evaluativa. Seleccione la afirmación correcta sobre qué célula produce el factor tensioactivo y a la par la metaplasia que sufre esta célula. O sea, ¿por qué tejido se cambia, verdad? Entonces tenemos, número 1, la célula caliciforme y sufre una metaplasia pavimentosa. Número 2, son células claras las que producen el factor y sufren metaplasia pavimentosa. Número 3, las que producen son las células caliciformes y sufren una metaplasia de células claras. Y número 4, las células claras son las que producen el factor y sufren una metaplasia de células caliciformes. Respondan ahora. Carlos Eduardo dice 4, Pesci Hernández dice 4, Kael dice 4, ¿alguien más? Fanny Mariño dice 4, excelente. Bien, ¿quiénes producen el factor tensioactivo? Las células claras. ¿Qué tipo de metaplasia sufre? Metaplasia, las que suplantan en las células claras van a ser las células caliciformes. Ahora una segunda pregunta. Con respecto al enfisema en EPOC, seleccionen la incorrecta. El centroacinar ocurre más frecuente en casos de tabaquismo. El panacinar ocurre en casos de déficit de antitripsina. El panacinar se ubica generalmente en lóbulos superiores, o el centroacinar y el centro lobular son lo mismo. Carlos Eduardo, 3. José Humberto Vázquez, 3. Fanny Mariño, 3. Kael, 3. Carla Alejandra, 3. Y al principio pusieron 2. Bess Hernández, 3. Bien, exacto. Es la incorrecta, ¿verdad?
El panacinar se ubica generalmente en los lóbulos inferiores. Bien, ahora pasemos a la siguiente parte. Una de las cosas quizás más complicadas de la fisiología pulmonar es que tiene bastante que ver con la física. Y generalmente la física quizás no nos la da bien orientada a nosotros. Eso es por lo menos lo que pienso yo. Entonces, el signo típico del EPOC siempre va a ser una disminución persistente del flujo expiratorio forzado. El ahí de su nombre de obstrucción, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar también fisiopatológicamente? ¿O qué va a estar alterado, qué va a alterar la enfermedad de la fisiología funcional? Se van a observar incrementos del volumen residual. Ya vamos a explicar esto por qué. Y del cociente volumen residual, capacidad pulmonar total. También va a haber una distribución desigual de la ventilación, o sea, la ventilación no va a llegar de igual forma a todos los espacios, y una desigualdad, y al mismo tiempo, por no llegar esta ventilación a todos los espacios, va a haber una desigualdad del cociente ventilación-riego. Entonces, ahora bien, es momento de usar la imaginación. ¿Por qué es obstructiva? Ya dijimos, impide el flujo del aire, pero ¿cómo se impide? Generalmente veamos esta diapositiva completamente y luego lo explicamos. Entonces, tenemos que entre la fisiopatología hay tres pasos: la obstrucción de las vías respiratorias, una hiperinsuflación y el intercambio de gases. Estas tres cosas son lo que conforman la fisiopatología del EPOC. En la obstrucción de las vías respiratorias tenemos que tener claro estos conceptos: la FVC, la capacidad vital forzada, y la FEP1, por así decirlo. S1 va en minúsculas, pero no lo puse en minúsculas, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y apréndanse bien esos valores, porque después se olvidan quizás y se confunden. Por ejemplo, yo antes siempre me confundía en que FEB1 era fracción expiratoria forzada en el primer segundo. Y si lo piensan así, eso diría con todo lo contrario con lo que significa. Ya les voy a explicar por qué también. Entonces, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. También dicen que la obstrucción, hay una disminución del cociente entre estos dos valores, y esta obstrucción, esta disminución de este cociente va a ser de forma crónica. Rara vez, una de las características del EPOC, con diferencia al asma, es que rara vez se va a presentar respuesta a broncodilatadores inhalados. Quizás ya se han dado cuenta que un paciente asmático tiene una crisis, rápido broncodilatadores y rápidamente esta obstrucción disminuye, ¿verdad? Y vamos a tener un flujo expiratorio máximo que disminuye conforme se vacían los pulmones. Entonces, tengamos en cuenta esto. Recordemos un poco de fisiología y de anatomía. Volúmenes respiratorios. Si usted, todo el proceso de la respiración lo podemos dividir en dos partes: en la inspiración y en la expiración. Inspiración, bueno, ahorita si se dan cuenta o si lo desen cuenta de cómo están respirando ahorita. Inspiración, el aire entra, es un proceso activo. Expiración, el aire sale, es un proceso pasivo, ¿verdad? Entonces, entre inspiración y expiración vamos sacando un volumen que es constante, que es el volumen corriente, que generalmente anda por 500 ml. Ahorita los números no los tomen mucho en cuenta, solo la idea. Vemos aquí en el dibujo de la espirometría, esta es como se toma la espirometría, vemos este dibujo constante, ¿verdad? Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Ese es el volumen corriente. Ahora, si ustedes, volúmenes generalmente se define como la cantidad de oxígeno en milímetros. Ahora, capacidad es la unión de dos o más volúmenes. Bien, ustedes están haciendo la espirometría con la niña Teresita, solo que no tenemos este aparato de alta tecnología, sino que es un tubo y después de hacerlo hasta les va a doler la cabeza. Y van aquí, llegan a este punto, digamos, hasta la mitad, en un punto cualquiera, una colina, por así decirlo, colina las de arriba, valle los de abajo. Entonces llegan a una colina de inhalación. Pero la niña Teresita les dice, inhale lo más que pueda. Si ustedes se fijan y si lo hacen ahorita el ejercicio, pueden todavía meter más aire del que generalmente están metiendo así involuntariamente, ¿verdad? Ese va a ser el volumen
volumen inspiratorio residual, creo. La cuestión es que puede llegar hasta aquí, digamos, hasta el 5, digamos, 5 o 6. Bien, eso es toda la capacidad inhalatoria que tienen. Ahora también, si están exhalando, pueden dar un poco más de la exhalación. O sea, hacen un poco más de fuerza y este volumen, este valle, se iría más abajo. Ese es el volumen expiratorio de reserva. Ahora bien, la unión del volumen normal, o sea, esas barritas pequeñas, y lo máximo que ustedes pueden inhalar es la capacidad inhalatoria de reserva que ustedes tienen. Y el volumen que normalmente exhalan o expiran, más todo eso, aquello que pueden inspirar de más, que hasta les van a doler los pulmones, es la capacidad expiratoria de reserva. La capacidad expiratoria de reserva y la capacidad inhalatoria, inspiratoria de reserva, al unirlo, es lo que generalmente es la capacidad vital. Es todo lo que está dentro del límite de la vida, por así decirlo. Otro dato, al volumen corriente generalmente también se le puede llamar volumen tidal, por si lo encuentran en otros libros así. Ahora bien, respóndanme a esta pregunta en el chat. ¿Hay otro volumen que no he mencionado? ¿Hay más aire ahí guardado de lo que, de lo que no he hablado? Porque ojo que cuando ustedes expiran con todas sus fuerzas, hasta duele, ¿verdad? Hasta que ya no más. Exacto, ahí ya puedes tocar el volumen residual. Obviamente no vamos a exhalar, no vamos a poder exhalar todo el aire porque los pulmones tienen que tener una reserva ahí. Entonces, al volumen residual más la capacidad vital que ya dijimos es la capacidad pulmonar total. Entonces, ¿qué tiene que ver la obstrucción? Generalmente la obstrucción, digamos, ustedes entran el aire, inspiran, ahorita normalmente están inspirando, expiran normalmente, pero la obstrucción va a estar en la vía respiratoria, entonces el aire va a entrar normalmente. Pero el problema, uno de los problemas, que es lo que se mide, es el aire al salir, que es el volumen expiratorio forzado. Entonces ustedes en la espirometría, el volumen expiratorio forzado es eso que la niatrecita les dijo, saque todo el aire que pueda, y ese es el volumen expiratorio forzado. ¿Por qué se hace? Porque si no hay obstrucción, ese aire va a salir normalmente, o sea, ya hay un valor dado para ese volumen expiratorio forzado en el primer minuto. Y es por tiempo, porque, digamos, ustedes pueden sacar muy bien todo el volumen expiratorio forzado, pero puede que se tarden más tiempo, porque la vía respiratoria está disminuida, o sea, el camino es más pequeño, entonces va a tardar más tiempo en que pase la misma cantidad en una persona con una obstrucción que en una persona normal. Entonces, por eso se hace con tiempo, porque en ese segundo se tiene que expulsar dicha cantidad, que este es un valor establecido, ¿verdad? Entonces al expirar, ese aire no va a salir y ese aire va a quedar atrapado. Entonces, aquí tenemos lo primero que les dije, aumento del volumen residual. Ese aire que queda, que de por sí ya queda dentro, que generalmente son como 1500, que no recuerdo bien, va a aumentar porque el aire generalmente que inhalamos no va a poder salir por la obstrucción que hay en la vía. Entonces, otra, ¿por qué aumenta el cociente volumen residual capacidad pulmonar total? Esto es obviamente porque ya aumentó un valor. Digamos, si le damos un valor cualquiera, digamos que generalmente el volumen residual es 1 y la capacidad pulmonar total es 2. Si hacen esa división en la calculadora, 1 entre 2 les va a salir 2.5. Ahora, si este volumen residual aumentara a 1.5, digamos, ese cociente ya les va a salir más alto. Si pueden hacer el ejercicio. Y esto es más que todo para entender la idea, no con los valores originales, ¿verdad? Pues, entonces, por eso es que se da la obstrucción al flujo, por eso es que se hace la espirometría, para ver si está quedando aire dentro del pulmón y no puede salir por esa obstrucción. Ahora bien, recordemos también un poco de anatomía, que generalmente los músculos que participan normalmente en la respiración, en la primera cabeza va el diafragma, pero también tenemos otros músculos que van a ser como accesorios. Entre estos tenemos
Esto no lo puse en una diapositiva, así que pueden tomar la idea o anotarlo si quieren. Tenemos músculos accesorios que van a actuar cuando generalmente la capacidad normal de nuestros pulmones y la elasticidad del pulmón no sea suficiente para sacar o hacer la introducción de ese aire necesario. Entonces tenemos músculos accesorios de la inspiración, van a ser los que empiecen con la letra E: esternocleidomastoideo, escalenos y los oblicuos externos. Todos empiezan con la E, son para inspiración. Ahora, los músculos accesorios que sirven para la expiración generalmente van a ser los rectos abdominales, los oblicuos internos y el otro no me recuerdo, hay otro más todavía, pero no lo recuerdo ahorita. Eso es para la expiración. Entonces tenemos en esta diapositiva, esto no está en Harrison, pero lo puse para mayor interpretación, ¿verdad? Tenemos flujo por volumen, tenemos la capacidad pulmonar total. Normal, vemos que en el volumen, digamos un volumen de 7, el flujo va a ser rápido, ¿verdad? Flujo expiratorio máximo. Sube, asciende rápidamente y después disminuye con una respiración normal. Pero en la obstrucción vemos que antes llega ni siquiera a la mitad de una persona normal y también disminuye mucho más lentamente la pendiente. Y aquí tenemos los volúmenes: el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, de esto ya hablamos, y el volumen residual que tenemos aquí. Así, pero tenemos aquí cuando está en normal, un paciente normal, miren cómo está el volumen residual y miren cómo está el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. Pero como está entrando aire normal, como entra normalmente en un paciente obstruido, pero no sale, el volumen residual aumenta y los otros se mantienen, pero el de reserva inspiratorio se disminuye. ¿Por qué creen que se disminuye? Se les voy a decir. Ustedes están respirando normalmente, pero porque están sacando y entrando lo mismo, pero al tener más aire ahí en los pulmones, si expiran ahorita, si expiran y mantienen el aire y, digamos, inspiran, ¿verdad? Mantienen el aire, expiren a la mitad, no lo saquen todo, porque allí estarían reservando, aumentando el volumen residual. Y luego inspiran, va a costar más. Por eso es que se origina el cansancio, porque al tener mucho aire, la inspiración va a disminuir. Por eso es que disminuye el volumen de reserva inspiratorio, y al querer hacerlo todavía más fuerte, no van a poder. Y todo eso se va a evidenciar en la espirometría. Entonces tenemos la siguiente pregunta: señale la afirmación correcta sobre la obstrucción de las vías respiratorias en EPOC. Aumenta el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, hay un incremento del volumen residual, hay un incremento del cociente capacidad pulmonar total, volumen residual, y hay una distribución igual de la ventilación, pero desigual del cociente de ventilación riesgo. Dos, tres, dos. Ajá, tres, dice otra persona. Otros dicen dos. Llevamos 2 con 2 y 3 con 2 y 2 con 3. ¿Alguien más? Dos, dicen. Carla Alejandra Castillo. ¿Alguien quiere poner que sea 3 y hacer empate? No. Bueno, la respuesta correcta es lo más obvio, ¿verdad? Quizás las otras son confusas, pero si hubieran ahí otra respuesta de tal y tal son correctas, sí es como que habría que detenerse a revisarlas, ¿verdad? Pero no, el incremento del volumen residual es... ¿Por qué lo otro no? Dijimos aumento del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Obviamente no, ¿verdad? Porque disminuye. Porque si aumentara es porque no hay obstrucción. El 3, incremento del cociente, ahí el cociente está al revés, así que por eso no es. Y el 4, hay una distribución igual, es desigual, tanto para la ventilación como para el cociente ventilación-riego.
Ahora vamos a la segunda característica de la fisiopatología del EPOC, la hiperinsuflación. Entonces, tenemos que generalmente hay un atrapamiento de aire, como ya le dijimos, ¿verdad? Las personas inspiran, pero no pueden sacar todo ese aire, entonces todo ese aire queda atrapado. Generalmente esto se va a dar ya en etapas tardías, y por eso es que generalmente las pacientes ya son mayores cuando se les diagnostica, porque fuman, y al principio todo normal, ¿verdad? No hay problemas. Ni nada, cuando se es joven, quizás los procesos de reparación son más rápidos, y esto también tiene que llevar tiempo. Entonces, como hay atrapamiento de aire, dijimos, nuevamente repetimos, aumenta el volumen residual y el cociente de volumen residual y capacidad pulmonar total. Y se van a dar tres fenómenos. Primero, si vemos aquí la radiografía, al aumentar el volumen de los pulmones, estos por lo tanto tienen que crecer de tamaño y tienen que buscar lados a donde puedan, donde se pueda contener todo ese volumen. Arriba es muy difícil porque ya solo tenemos que la parrilla costal y ya no hay más nada de estructuras. Pero por debajo sí hay estructura que se puede aplanar o apachar o hacerse ahí fuerza para que se haga más espacio. Y es el diafragma. Entonces hay un aplanamiento diafragmático y una horizontalización de los arcos costales. Si ven, estos costillas están como casi rectas, ¿verdad? Solo por la curvatura que está aquí en la unión lateral, no son prácticamente horizontales, pero generalmente en la radiografía esto, por ejemplo, estas tienen una curvatura más grande. Ven el aplanamiento del diafragma y si ven estos pulmones se ven como más largos de lo normal. Otra característica que no la dice Harrison, pero que una vez me la dijeron, no la encontré en los libros tampoco, pero se la voy a mencionar por si acaso, es este patrón que si se fijan en esta aquí donde está la lucecita roja, se ve como un ángulo más agudo, ¿verdad? Que se le llama pinzamiento costal, porque las costillas forman como una especie de pinza y es un signo radiológico de EPOC. Entonces tenemos los tres eventos. La presión abdominal positiva durante la inspiración no se aplica con la misma eficacia porque el diafragma va a estar ya aplanado. Y durante la inspiración el diafragma desciende, ¿verdad? Los pulmones se hacen grandes y descienden. Entonces, si ya tenemos los pulmones de esa capacidad, es como que intentan inspirar, pero sin mover el diafragma, porque el diafragma ya está sentado, ya está aplanado. Esto, como ven, va a frenar el movimiento de la caja torácica y es uno de los factores que inciden en que disminuya la inspiración. Como las fibras musculares van a estar aplanadas, estas van a tener un radio menor y por lo tanto van a ser más cortas y no van a ejercer la presión necesaria para una inspiración efectiva. Por lo tanto, todo esto va a hacer que se afecte la tensión transpulmonar. No abundo más en la tensión transpulmonar porque se tendría que meter en física de la ley de Laplace y todo eso. Y no hay tiempo. Aquí tenemos otra radiografía, un paciente con EPOC, fenotipo, ya vamos a ver lo de los fenotipos, de bronquitis crónica, y en la que se evidencia un aumento de la, si ven, todo borroso, es el aumento de la trama vascular, a predominio basal, está más borrado en los lóbulos inferiores, hay una cardiomegalia, si ven el corazón está casi llegando al tope de aquí del lado izquierdo, y una elongación aórtica. ¿Cómo vemos esto? Aquí está generalmente lo que se encuentra el botón aórtico, que es un pedacito, y si ven aquí, abarca todo esto, se hace más grande. Entonces pasemos con la siguiente pregunta. Con respecto a la hiperinsuflación, seleccione, oigan, la incorrecta. Hay atrapamiento de aire, en radiografía hay aplanamiento del diafragma, durante la etapa ventilatoria se conserva el flujo expiratorio o aumenta la inspiración. Pueden responder. 4, Jorge Herrera, 4, Camil Tapia, 4 exacto. Aumenta, la inspiración está incorrecto porque disminuye por las restricciones que tiene la caja torácica principalmente, que es producto de la hiperinsuflación. Ahora vamos al tercer punto, que es el intercambio de gases, que también se ve afectado en parte de la fisiopatología del EPOC. Entonces, ojo con otros conceptos. Presión, cuando tiene la A, es presión alveolar.
Es confuso porque también existe una presión arterial de O2 y una presión arterial de CO2. Pero cuando tenga la A, es alveolar. Si no la tienen, si solo fuera PO2 y PCO2, ahí sí es arterial, presión arterial de CO2 y presión arterial de O2. Pero en este caso no. Entonces tenemos que la presión en el alveolo de oxígeno está cerca de... Esta es la diapositiva de sí, pero no, y no, pero sí, porque así te lo dice el libro. O sea, te dice que puede suceder de una manera, pero tampoco importa porque también se ha visto casos que sí suceden de tal otra manera. Y ya lo vamos a ver. Entonces decimos que la presión alveolar de oxígeno está cerca de lo normal en un paciente con EPOC hasta que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuye casi de la mitad del valor del que se espera. Pero todo esto, te lo vuelve a decir el libro, no importa porque hay casos de valores bajos de volumen expiratorio forzado que van a tener una PO2 normal. O sea que no es muy cierto. O sea, hay un porcentaje que sí, hay un porcentaje que no. El segundo punto, la elevación de la presión alveolar de dióxido de carbono hasta que el volumen expiratorio forzado es menor. Hay una elevación de esta presión hasta que el FEV1, lo voy a abreviar para no decir toda la palabra, es menor de 25% del valor previsto. Pero esto tampoco importa porque incluso no puede surgir esta elevación de la PCO2 aunque tengamos una FEV1 menor del 25%. Ahora bien, otro punto, la hipertensión pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho grave surge con disminución marcada. Esta alteración de la insuficiencia ventricular derecha va a surgir cuando el FEV1, cuando hay una disminución demasiado baja, que marcada generalmente se define por debajo del 25%, junto con hipoxia crónica. Pero esta alteración también puede que aparezca en cualquier etapa del EPOC sin importar cómo esté la FEV1 y sin importar si hay hipoxia crónica. Así que tampoco es totalmente cierto. En otro video quizás abarcaría la parte de hipertensión pulmonar porque, como les dije, esta clase está orientada en el capítulo de la Harrison. Pero también sería bueno explicarlo de hipertensión o insuficiencia del ventrículo derecho. Pero grosso modo, ¿por qué sucede? Recordemos cómo tenemos los pulmones hiperinsuflados, ¿verdad? O sea, están grandes. Del ventrículo derecho, la sangre pasa por la arteria pulmonar, por el tronco pulmonar primero, y luego por las arterias pulmonares hacia los pulmones. Y va a entrar normalmente, ¿verdad? Siempre va a haber presión en ambos lados. Pero cuando eso es normal, cuando tengo el aire normal que genera una presión normal en los pulmones, pero ahorita los tengo con mucho aire, con mucho volumen, y ese volumen va a provocar una presión mayor. Y esa presión mayor va a hacer que la sangre regurgite nuevamente al ventrículo derecho. Y esa, como ven, hipertensión pulmonar. Y esa ingurgitación nuevamente al ventrículo derecho va a hacer que el ventrículo derecho sea grande y ahí se produzca la insuficiencia del ventrículo derecho. Si lo ven de otra manera, no sé si han visto un juego en China o Japón, no sé, donde hay un tubo y a cada lado hay una persona y en medio hay una cucaracha. Y el objetivo del juego es lanzar digamos que no es una cucaracha, es algo de comer. Lanzar que se trague el otro, lo que hay de comer allá en medio, ¿verdad? Entonces, digamos que de un lado tenemos a un pulmón hipertenso y del otro lado tenemos otra persona, es el corazón normal, ¿verdad? Que está está soplando para empujar ese poquito de sangre, por así decirlo, ese pancito que va a representar la sangre, a que llegue al pulmón y se lo trague normalmente. Pero como tenemos hiperinsuflado el pulmón, la presión que va a ejercer va a ser mucho mayor, lo que va a resultar que el pancito regrese a la persona que representa el corazón. ¿Qué signos vamos a tener? Va a haber una ventilación disparo desigual, como ya lo dijimos, una desigualdad entre la ventilación y el riego sanguíneo, también lo mencionamos. Esto va a provocar que haya una disminución de la presión alveolar de oxígeno, que a su vez, junto con esta disminución de presión alveolar, pueden haber cortocircuitos o shunts, pero van a ser mínimos, no como en otras alteraciones.
Estas dos alteraciones van a explicar el por qué en pacientes que llegan con hipoxemia por producto del EPOC, al inspirar pequeñas cantidades de oxígeno se mejoran. O sea, ya un paciente bastante mal, digamos, que no puede respirar, ustedes le toman la saturación y sale una saturación por debajo de 90 o muy baja, y le ponen oxígeno y luego de unos minutos mejora. Entonces en su mente tiene que ir, esto es, puede ser un EPOC. ¿Por qué? Porque lo que ha provocado esto es la disminución de la presión de O2 en el alveolo. Entonces, porque no se está ventilando correctamente. Entonces, si ayudamos a esa ventilación con oxígeno complementario, esto mejora. Entonces, pueden decir, en base a la fisiopatología, en el momento, ¿verdad?, que están con el paciente, en base a la fisiopatología, ha mejorado. Entonces, en una de mis causas tiene que estar en mente que pueda tener un EPOC. Obviamente con todo lo demás que incluye la historia clínica. Ahora, si no mejora, pueden ir pensando en otras afecciones. Y tenemos aquí un caso clínico, digamos, están en la emergencia. Llega un paciente con 55 años, consulta en el servicio de emergencia porque afirma, llega respirando, jadeando, que no puede respirar, ya que se expuso a aire acondicionado. Así se lo dice, no puedo respirar porque me expuse a aire acondicionado por mucho tiempo. Ustedes hacen el examen físico y encuentran, cuando le ponen el oxímetro, una saturación menor del 90%, por lo que le van a administrar oxígeno suplementario. El paciente va a mejorar luego de unos minutos, por lo que usted va a interpretar en base a la fisiopatología que opción 1, posible EPOC, ya que mejora la hipoxemia. Opción 2, posible asma, ya que el desencadenante fue el aire acondicionado. Opción 3, el EPOC no mejora con la hipoxemia, solo por el oxígeno, dicen ustedes, por lo que debo de buscar otra causa. Y opción 4, es posible asma, ya que mejoró con la hipoxemia. Bien, 1, exacto. Alguien que me escribe ahí por qué mejoró con el oxígeno. En lo que paso la dio. Bueno, respondan esta. ¿Cómo se define hipoxemia crónica? No se lo puede decir. Ustedes ahí vean, elijan sabiamente. Bien, 1, de que se pusieron atención. Ahora vamos con esta parte que es una de las partes más rápidas que hay, ¿verdad? Los factores de riesgo. Siempre a la cabeza, ustedes, si la persona fuma, ya saben lo que tienen que pensar. Entonces, tenemos el tabaquismo. El tabaquismo está vinculado fuertemente a un descenso acelerado de la FEP1. ¿Cómo se va a medir este descenso acelerado? Por cajetillas al año. Generalmente hay un índice que es el índice tabáquico, que es las cajetillas por año. Porque generalmente las personas que son fumadoras afines terminan 1 o 2 cajetillas al día si son bastante afines al vicio, ¿verdad? Entonces, en 1964, el Comité de Cirugía General de los Estados Unidos determinó que fumar cigarrillos constituye un grave factor de riesgo de muerte por bronquitis crónica y efisema, que al final es EPOC, ¿verdad? Entonces señalaron que un descenso acelerado de la FEP1 se hizo en base a una dosis respuesta con el hecho de fumar cigarrillos, lo que se va a expresar ustedes lo pueden hacer en historia clínica, no es algo así que se ha fumado, ¿verdad? Porque es necesario, más si van a ser neumólogos. Entonces se hizo por cajetillas al año. ¿Cómo se saca esto? Se multiplica el promedio de cajetillas consumidas al día por el total de años que lleva fumando. Dicha relación, dosis respuesta, entre la menor función pulmonar y la intensidad del tabaquismo explica la mayor prevalencia del EPOC. Y ojo con esto, que generalmente la severidad del EPOC o cómo va a evolucionar va a depender siempre de este parámetro, de la FEP1. Generalmente, allá por los 50, 60, estas enfermedades generalmente asociadas al tabaco daban solo en hombres, ¿verdad? Pero ahora, en nuestros tiempos, en nuestros dorados tiempos, se ha reducido esa diferencia de tasas del tabaquismo entre ambos sexos. Ahora bien, otro factor de riesgo, como dijimos, puede haber una hiperreactividad de las vías respiratorias. Generalmente,
cuando se expone a alérgenos como la metacolina o la histamina, que son sustancias que generalmente producen estos efectos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, se propusieron dos teorías. La primera, la teoría holandesa, y la segunda, la teoría británica. La teoría, los holandeses dijeron, asma, bronquitis crónica y enfisema son variantes del mismo cuadro básico modulados por factores ambientales y genéticos para producir entidades patológicamente diferentes. Entonces los holandeses dijeron, todas estas alteraciones son tulipanes del mismo jardín, solo que de diferente color. Pero después se pararon los británicos y dijeron que no. Asma y EPOC son entidades en esencias distintas. La primera, esta teoría es más sencilla. La primera es un fenómeno alérgico y la segunda es consecuencia de la inflamación, para no complicarse. Y después vienen otros factores, como las infecciones. Generalmente las infecciones, más que factores de riesgo, van a producir exacerbaciones. A la cabeza, una bronquitis o una neumonía. Otra es la exposición laboral a polvos, o si las personas trabajan en minas de carbón o en fábricas de algodón. Aunque esta relación, según menciona la Harrison, todavía no se ha determinado muy bien. O sea, no es muy confiable que se diga. Otra es la contaminación atmosférica. Se intensifica más que todo en habitantes de zonas urbanas. Ustedes se imaginarán por qué. No se ha probado, aunque en general, nuevamente, no se ha probado la relación entre contaminación y obstrucción. O sea, no se ha probado que entre más contaminado o entre más humo, por así decirlo, de los carros, los buses de aquí de San Salvador absorbas, hay una mayor obstrucción. Y otro es por el humo por combustión de biomasa. Esto biomasa se hace referencia a las personas que cocinan con leña, con carbón o quemando algún otro producto. Otra, aparte del tabaquismo, finalmente esto crea una disminución del crecimiento pulmonar. Si es la madre, si es una persona, una mujer que está embarazada y fuma, va a producir una disminución del crecimiento pulmonar. Aunque también después te dice que no es seguro si es importante este factor. Y por último, el factor genético. Ya dijimos que el déficit de alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor de las proteasas, al no estar, esas proteasas no se inhiben y actúan independientemente, sin nadie que los detenga. Se pueden presentar en diferentes alelos, que son en orden alfabético M, S, Z. El M van a ser valores normales, el S, las personas que tengan el alelo M van a tener valores normales, los que tengan el alelo S, una disminución leve, y los que tengan el alelo Z, una disminución extrema. Ahora, hay pacientes que se denominan así, P y Z, que son las personas que tienen dos alelos Z o un Z y otro nulo. Y generalmente el que más común se da es el último, que las personas presenten un alelo Z y otro alelo nulo. ¿Qué significa un alelo nulo? Que no tenga ninguno de estos alelos, o sea, un alelo normal. Ahora, el déficit de antitripsina es el resultado, en el déficit de antitripsina, el resultado cuando se posee el alelo Z, ¿cuál es? Respondan. Bien, deficiencia extrema, ¿verdad? No existe la deficiencia absoluta. Siempre va a haber aunque sea un poquito. Vaya, esto sí está en la Harrison. Esta es la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué es lo importante aquí? Tenemos esta gráfica. Ojo que estas no son volúmenes pulmonares, sino que es la progresión normal del EPOC. El riesgo de que al final una persona muera por EPOC, como se lo dije, tiene una relación estrecha con valores disminuidos de la FEP1. Ahí me equivoqué de signo, apreté el chip y salió ese signo. Entonces tenemos esta gráfica. Tenemos el tiempo, la edad y años y el volumen expiratorio forzado en el primer minuto en el eje vertical. Céntrense en
en la curva azul. Ese es el desarrollo normal de una persona con EPOC, no una persona sana, por así decirlo. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que va a producir que se tome cualquiera de estas otras variantes que no sean la línea azul? Pues factores ambientales, factor genético, exacerbaciones, causas generalmente externas. Entonces vemos en la curva, vaya, primero tenemos la curva normal. Ahora puede que no llegue hasta este punto, hasta el punto más álgido, más alto, sino que se tenga un paciente con una curva C, en la que el sujeto puede morir o quedar discapacitado por un EPOC como resultado del ritmo normal de disminución después de una menor fase de crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Si se fijan, esta curva, si fuera más alta, fuera igualita al azul. O sea, el descenso es igual, solo que hay una disminución en el crecimiento. No llega tan alto como el azul. Se queda como a la mitad y después tiene un descenso normal. Ahora bien, vemos la curva B, que es de deterioro temprano. Si llega a su punto, pero no continúa con ese poco más que le falta para subir y para llegar a un valor normal, sino que directamente crea una recta en la que el deterioro es rápidamente progresivo y temprano. Si ven, el descenso es dado por una recta. Ahora bien, puede que todo vaya normal y después te enfrentes a una curva de tipo D, que va a ser una disminución rápida. Si ven, todo iba bien hasta que algo pasó en este punto, y rápidamente cayó, incluso más rápido que el deterioro temprano. Esa es la evolución normal que puede tomar el EPOC. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Y aquí vamos un poco más rápido, porque el tratamiento es un poquito más largo. Entonces, dijimos, cuando está alterado las vías aéreas gruesas o de mayor calibre, van a producir tos, esputo y bronquitis crónica, ¿verdad? Cuando hay alteraciones funcionales, van a ser por las vías más finas. Entonces, estos tres síntomas van a ser los determinantes de un EPOC: tos, producción de esputo y disnea con ejercicio. Generalmente las personas no le van a hablar, no le van a llegar hablando de disnea, sino le van a decir que realizan las cosas con mayor esfuerzo, que les cuesta respirar, que tienen pesadez, que les falta el aire, que jadean. Y generalmente te van a decir que eso acaba de pasar, es algo agudo. Pero con la historia clínica se puede determinar que eso ya puede tener mucho tiempo atrás. Entonces tenemos que la aparición y la evolución de obstrucción del flujo de aire constituyen procesos graduales, o sea, no va a ser algo agudo que de la noche a la mañana. Si es de la noche a la mañana, significa que hay otra patología ahí. Ahora, qué bien, ¿cómo se puede producir esta disnea? Generalmente todos realizamos no actividad física, ¿verdad? No ejercicio, actividad física. Generalmente en los pacientes con EPOC va a ser muy difícil realizar aquellos ejercicios o actividades que tengan que ver con los brazos por encima de los hombros. O sea, levantar las manos, saltar, o cualquier cosa que tenga que ver con que levanten sus brazos por encima de los hombros. Eso va a ser algo fatal para ellos, va a aumentar esa disnea inmensamente. Ahora, ¿qué ejercicios pueden realizar? Todos aquellos ejercicios en los que incluyan los brazos, pero por debajo de los hombros, como por ejemplo llevar una carretilla, caminar en la banda del gimnasio, en la banda sin fin, porque si se fijan, hay personas que se agarran de los como sostenedores, ¿verdad? Y caminan normalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente ellos ya necesitan la utilización de los músculos accesorios para la respiración. Si tienen los brazos levantados, va a ser más difícil que puedan mover el esternocleidomastoideo, los escalenos y los oblicuos, pero si los tienen contraídos, si los tienen por debajo, están apoyados en algo, por ejemplo en la carretilla o en la banda sin fin, es más fácil para ellos movilizarlos y facilitan la respiración. Si hay hipoxia en reposo, oxígeno complementario. Ahora, eso es en la anamnesis. Siempre vamos a preguntar si fuma, ¿verdad? Ahora, te puede decir que no fuma, pero para eso está el examen físico. ¿Cuáles son los signos generales de tabaquismo? Van a hueler que la boca no le huele muy bien, ¿verdad? Una halitosis, un olor a nicotina, o pueden tener manchas en las uñas, como ven aquí en la imagen. Ahora, estas manchas no pueden estar solo en las uñas, pueden estar en los labios y en los dedos. Y se van a ver así tal cual de este color amarillo, como que fuera un parche amarillo que tuvieran ahí en los dedos. Así los van a notar.
¿Qué más van a notar al examen físico? Van a ver una prolongación a la auscultación de la fase expiratoria y van a notar sibilancias en esta misma fase. Bien, siguen con su examen físico, le piden que se quite la camisa y van a ver los signos de insuflación, un tórax entonel. Ya vamos a ver cómo se ve el tórax entonel, o sea, el diámetro anteroposterior va a estar agrandado. Va a haber también una disminución de la excursión del diafragma que se puede identificar a la percusión. Entonces tenemos, nuevamente, aquí tenemos el tórax entonel. Si ven, el diámetro anteroposterior está aumentado. También podemos ver que el paciente cuando se siente en el consultorio asume esta posición, por lo mismo que ya dijimos, para facilitar su respiración y el movimiento de los músculos accesorios, que es la posición en trípode. Ahora, es posible que haya cianosis. Generalmente esta se observa en los labios y en los lechos unguiales. Pocas veces surgen signos de insuficiencia manifiesta en las cavidades derechas del corazón, que es lo que ya dijimos que se llama corazón pulmonar por hipertensión pulmonar. Ahora, la afección avanzada se acompaña de consunción generalizada con reducción de peso. Vean la imagen del paciente en posición de trípode, su peso está disminuido. También disminución de los músculos temporales, o sea, en la cabeza, ¿verdad? Y pérdida difusa del tejido subcutáneo. Podemos encontrar lo que se llama el signo de Hover. ¿Cómo es este signo? En algunos pacientes en fase avanzada lo van a presentar como un desplazamiento paradójico de la parrilla costal, o sea, de toda la parte anterior del tórax, hacia adentro con cada inspiración. O sea, van a ver que como que se hunde las costillas, toda la parte anterior del tórax. ¿Por qué? Por la hiperinsuflación crónica. Ahora, ojo a esto. Este signo de los dedos hipocráticos generalmente no es un signo de POC. Si sus pacientes, ustedes piensan que tiene POC, pero tiene estos dedos, tienen que ir más pensando en un cáncer pulmonar. Ahora, los fenotipos, de lo que creo que se mencionó antes, una palabra ahí, fenotípico, en la radiografía que mostramos. Hay dos fenotipos. El fenotipo de un paciente POC con predominio de enfisema y el fenotipo de un paciente POC con predominio de bronquitis crónica. ¿Cómo se van a ver? En el enfisema se les va a conocer como resopladores rosados. Son delgados, no van a presentar cianosis en reposo y utilizan en forma notable los músculos accesorios. Como lo vimos, utilizan bastante la posición en trípode. En la bronquitis, por el contrario, tenemos que son más propensos a la obesidad y a la cianosis, o a los llamados obesos cianóticos. Y aquí pictográficamente puse a la par cómo se puede representar para que no se les olvide el resoplador rosado y el obeso cianótico. Pero, no obstante, la evidencia muestra que la mayoría de los enfermos va a tener manifestaciones tanto de bronquitis como de enfisema, y mediante la exploración física no es posible diferenciar, como ya se los dije, entre los dos cuadros. Sin embargo, se puede presentar cualquiera uno de los dos fenotipos y tienen que tenerlo en mente. Ahora bien, con los datos de laboratorio generalmente nos basamos no tanto el laboratorio, sino que la espirometría y los gases arteriales. Todo aquello que nos ayuda a determinar cómo está la oxigenación. Entonces, tenemos esta clasificación, la GOLD, que nos menciona que es lo que mide es el grado de obstrucción del flujo de las vías respiratorias. Generalmente se utiliza como un factor pronóstico en los casos de EPOC. Entonces, la GOLD es la abreviación de la ¿cómo se llama? Se me dio el nombre ahorita. De la Global Initiative for Lung Diseases. Vaya, tenemos 4 grados, según etapa GOLD y según intensidad. Etapa GOLD, 1, 2, 3 y 4, y intensidad leve, moderada, intensa y muy intensa. ¿En qué nos vamos a basar? En los datos que ya dijimos de espirometría, la famosa FEB y la capacidad pulmonar total. Entonces tenemos ventilatoria pulmonar total, sí. Entonces tenemos que este cociente, si se fijan, esta clasificación está bien fácil porque el cociente entre estas dos, entre la FEB y la FEBC, siempre va a ser menor de 0.7. Entonces eso no va a importar, siempre tiene que estar menor de 0.7. Lo que va a importar es lo otro, es la FEB. Si tenemos una FEB normal o, por ejemplo, mayor al 80% de lo que se esperaría, tenemos que es una obstrucción leve. Por ejemplo, si la FEB fuera 100 y estuviera en 95, por ejemplo, eso es una obstrucción leve, ¿verdad?
Si es moderada, lo vamos a tener más de la mitad, pero menos del 80%. Si es intensa, va a estar por debajo de la mitad, pero no va a ser más bajo que el 30% que se espera. Ahora, si ya tiene menos del 30%, ya es una obstrucción muy intensa. ¿Qué otro examen nos sirve? La gasometría arterial. Generalmente nos va a permitir confirmar si hay una insuficiencia ventilatoria. Ahora, la insuficiencia ventilatoria sí se va a definir por una PCO2, ya no lleva la A, si se fijan, mayor a 45 miligramos. Vaya, un ejercicio de acidosis y alcalosis, si tiene una PCO2 arriba de 45 y el bicarbonato no se ha movido, ¿qué alteración ácido básico tenemos? Pónganlo ahí en el comentario. A ver, alguien está aumentada la PCO2 y el bicarbonato está normal. Exacto, acidosis respiratoria, pero Fanny, te falta un apellido ahí de ese trastorno. ¿Qué apellido le falta? Para mientras lean la pregunta, el fenotípico del paciente con EPOC predominio de bronquitis es resoplador rosado, obeso cianótico o resoplador cianótico o obeso rosado. Exacto, el 2. Vaya, sí es una acidosis respiratoria, pero como les dije que el bicarbonato no está alterado, es no compensada. Y es un obeso cianótico. Ahora esta, el grado de obstrucción de flujo de la vía aérea se basa en ¿qué? ¿En cuál de estos parámetros? Dos, tres, dicen. Leanlo bien, lean la pregunta. El grado de obstrucción de flujo. Uno. Aunque ponga la correcta, le aumentamos una clase para la rifa. Oye, la dijeron. Un Reyes. 4. Exacto. Porque estamos hablando en sí el grado de obstrucción. La FEP1 solo me va a decir que hay una obstrucción, pero no me va a decir en qué grado. No clasifica en grados. La unión de todos estos parámetros es lo que se llama la clasificación Gold. Y eso sí clasifica en grados la obstrucción. Si respondes el caso clínico completo del final, sí te lo subimos. Mentira. Vaya, ahora sigamos con los datos de laboratorio. Vamos a las pruebas que son como más especializadas. Así que esto lo vamos a hacer rápido. Los estudios radiográficos ayudan a clasificar el tipo de EPOC. Generalmente no sirven para diagnóstico, solo nos van a clasificar el tipo, aunque generalmente no se usa mucho para eso también. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Ampollas claras, borramiento de la trama vascular, como vimos en las radiografías pasadas. Una hiperlucidez sugiere presencia de enfisema. ¿Por qué hiperlucidez? Recordemos que tenemos un pulmón hiperinsuflado. Ahora, la TAC, sí, esto sí es el método definitivo para diagnosticar enfisema, para descartar si hay o no hay enfisema. Y generalmente no se toma aquí, pero digamos en otros países también se toma, no para diagnosticarlo, sino para que aquellas personas que consideran la cirugía, para tratar la enfermedad. Y tenemos también que hay pruebas que determinen si hay un déficit de alfa-1 antitripsina. Esto por medio de los que ya dijimos de los alelos. Tenemos ahora esta otra radiografía de un paciente con EPOC. Se van a observar los signos radiológicos inespecíficos de atrapamiento aéreo, como son el aplanamiento diafragmático, aumento del espacio retroesternal. Si ven eso retroesternal aquí, se perdón. Aquí. Ahí, en ese espacio, aquí tenemos el esternón. Y hay una gran diferencia de espacio. Generalmente ahí tenía que estar pegado la parte del corazón. También tenemos la horizontalización de los arcos costales en la imagen posterior anterior. Ahora sí, ya para finalizar el tratamiento. ¿En qué nos basamos el tratamiento? Ya dijimos que en la FEP1. Esta imagen no está en Harrison, está de morada, pero la puse porque también nos da un esquema general de cómo lo vamos a utilizar.
En primer lugar, el abandono del tabaco, ¿verdad? Eso es lo principal, cuando es leve todavía. También se tiene que dejar cuando ya sea grave, pero se tiene que iniciar con eso. Agonistas beta 2, anticolinérgicos. Y si vemos la última escala, cuando ya es grave, tenemos tratamientos quirúrgicos, oxigenoterapia domiciliaria, porque ya es muy difícil que el paciente permanezca solo en el hospital. Los glucocorticoides, a la mitad siempre vamos a tener la rehabilitación pulmonar. Y antes de dar un tratamiento, digamos, ustedes están en la tutoría y les preguntan, vaya, alumno externo, tratamiento para el EPOC. Entonces, ustedes se quedan, depende, la palabra clave, ¿verdad? Depende, doctor. ¿Y depende de qué? De cómo está el paciente. ¿Qué EPOC tenemos? ¿Un EPOC, qué estamos tratando? ¿Un EPOC estable? ¿Una exacerbación del EPOC o una exacerbación aguda? Ahí les van a decir, oh, así sabe. Entonces, aquí tenemos en estos esquemas de escudo todo lo que vamos a utilizar para el tratamiento. Tenemos la cesación del tabaco, los broncodilatadores, anticolinérgicos, agonistas beta, glucocorticoides, corticoides orales, antibióticos, oxígeno y la cirugía. Aquí falta uno, que generalmente solo se usa en la exacerbación aguda, que es la ventilación mecánica. Como spoiler, todas estas armas que vamos a utilizar para tratar el EPOC, todas se usan en el EPOC estable, pero en las otras varían. Entonces tenemos el tratamiento del EPOC estable. Solo 3 intervenciones han mostrado influir en la evolución del paciente. Estos son la cesación del tabaco, la oxigenoterapia complementaria cuando hay hipoxia y la cirugía. Para la cesación del tabaco se conocen 3 fármacos empleados para tratar el problema. Tenemos el bupropión, que generalmente es un fármaco recetado por psiquiatras. El tratamiento de sustitución con nicotina está disponible en parche, en goma de mascar, en pastilla, en inhalador, en aerosol nasal. La vareniciclina, un receptor agonista-antagonista del ácido nicotínico. Si se ven, en ninguna parte dice cigarro electrónico. Al menos Harrison lo menciona, no sé si otros estudios han determinado que el cigarro electrónico te puede ayudar. Hay formas aversivas de eliminar, como por así decirlo, estos vicios. Un ejemplo es que a las personas que son fumadoras las hacen que fumen más rápido. O sea, que eso se vuelve algo incómodo y a la larga las personas van a dejar de fumar, ¿verdad? Es como lo de Matilda cuando la señorita Tronchatoro hizo comer a Bruce pastel para que dejara de comer, pero al final no funcionó. Con la oxigenoterapia tenemos que es el único elemento terapéutico que ha reducido la mortalidad de los sujetos con EPOC. Con la cirugía, aquí sí voy a ahondar así de manera general, porque la materia es de medicina, ¿verdad? Entonces, la reducción del volumen pulmonar se descarta en pacientes con enfermedades graves de la pleura. En pacientes que tengan otra enfermedad, se descarta el tener esta reducción del volumen. ¿Por qué se va a disminuir el volumen? Para que, acordamos que los pulmones están hiperinsuflados. Y ahora, el trasplante de pulmón. Y suena algo extremo, ¿verdad? Pero la EPOC constituye la única indicación prioritaria de trasplante de pulmón. Las recomendaciones actuales para practicar esta intervención se van a establecer en los individuos que tengan una discapacidad profunda a pesar de usar el máximo tratamiento médico. O sea, que hace uso todo y nada, ¿verdad? Entonces ahí se considera el trasplante de pulmón. Y también no tienen que padecer otros trastornos coexistentes como una hepatopatía, una nefropatía o una cardiopatía. Entonces seguimos con los otros tratamientos. Dijimos que se usaban casi todos. Los broncodilatadores solo sirven para los síntomas. Eso tenganlo en cuenta, igual que en el asma. Los disculpen que se hacen, ¿verdad? Los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos generalmente se usa el bromuro de hipatropio, igual, mejora de síntomas y de la FEP1. Y el tiotropio te va a servir para reducir las exacerbaciones. Ahora, los bloqueadores beta tienen beneficios sintomáticos también, igual que los otros dos, pero hay que tener en cuenta los efectos adversos, temblor, taquicardia, y los que generalmente se usan son los de larga acción como el salmeterol y el formoterol. Glucocorticoides inhalados. Ojo con estos porque son bastante importantes. Su uso se ha relacionado con el incremento de la eso sí va, acuérdense que son glucocorticoides, generalmente generan alteraciones inmunológicas, entonces aumentan las tasas de candidiasis bucofaringea y de la pérdida de la densidad mineral ósea, pero eso sí, reducen la frecuencia de las exacerbaciones en 1/4 de lo normal.
Los corticoides orales no son recomendables, esto sí tenganlo en cuenta también, y porque producen bastantes efectos adversos como osteoporosis, cataratas, aumentan de peso, intolerancia a la glucosa, infecciones, un solo desastre. Y antibióticos generalmente no se dan como tratamiento, sino como prevención de exacerbaciones. Esta es la cabeza, la acitromicina. Y aquí hay un fármaco que solo se va a usar en este tratamiento del EPOC estable, que es la teofilina. Esta va a producir incrementos pequeños de la tasa del flujo expiratorio y de la capacidad vital. Y también va a tener una mejoría leve de los valores arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono. Generalmente personas cuando tengan una EPOC moderada o intensa, pero también se usa leve, ¿verdad? Eh, Solo que sí tiene efectos secundarios como náuseas y también se ha comunicado en personas que tienen taquicardias o temblores. Otro que se utiliza, la teofilina, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. También se puede utilizar otro miembro de esta familia que es el roflumilast. Nombre es raro, ¿verdad? Teofilina 2 le hubieran puesto. Vaya, seguimos. Ya tenemos el tratamiento del POC estable, pero ese caso ya se fue. Entonces viene una persona con una exacerbación de POC. Entonces, ¿qué es ustedes se preguntan, ¿y cómo distinguen una exacerbación? Va a incluir, esto lo van a ver con una intensificación en la disnea y en la tos. Y también van a haber cambios en las características del esputo. Puede estar purulento, como ya dijimos, por infiltración de neutrófilos. Van a tener algunos síntomas que siempre los van a acompañar, como faringitis, fiebre y mialgia, que si se fijan, faringitis y fiebre va a ser siempre sinónimo de que hay una infección ahí. Esto puede provocar una obstrucción moderada o grave, o sea, un GOLD 1 o GOLD 2. Y cuando haya una GOLD 1 y GOLD 2, generalmente ustedes tienen que tener en cuenta que estas exacerbaciones siempre se van a presentar. Generalmente de 1 a 3 por año este paciente los va a ir a ver, cuando lo tengan clasificado en estos dos niveles. Generalmente el que más se ha aislado, de exacerbaciones son los virus, en un 33%. Entonces, el tratamiento generalmente viene con corticoides orales, solo que no se recomiendan a largo plazo. Los glucocorticoides inhalados, ya dijimos, reducen la frecuencia de un 25 al 30%. Y ojo, esto siempre se va a poner, a todos los pacientes con EPOC siempre se les va a recomendar poner la vacuna contra la influenza todos los años. Y tenemos ahí también para prevenir estas exacerbaciones, no como tratamiento, siempre lo tengan en cuenta, la acitromicina. ¿Cómo van a valorar al paciente? Tienen que tener en cuenta que ya no solo van a valorar la exacerbación. Ah, viene mal, bien, lo voy a tratar. No, pero ¿cuál es el EPOC que tiene normalmente este paciente? ¿Cómo lo tengo clasificado? Entonces tienen que valorar esas dos cosas, exacerbación y el EPOC que ya está de base. Tienen que valorar los signos de deterioro pulmonar. Entonces, como ya le dije, que esto lo van a valorar con una radiografía, lo que más rápido que tengan en la mano, no le van a mandar un TAC, radiografía y gases arteriales y la saturación, ¿verdad? Con lo más rápido con el saturómetro. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a un paciente con exacerbación? Cuando tenga alguno de estos cuadros, acidosis respiratoria, hipercapnia, hipoxia, enfermedad subyacente grave, una situación que no permita la observación cuidadosa al paciente. Por ejemplo, que el paciente llegue en la noche y el paciente viva muy lejos, viva allá en Chalate o no tenga mucho acceso, o sea, una persona muy mayor de edad y no tenga a nadie que lo transporte. Entonces ustedes tienen que tener que la atención en estos casos de exacerbación, primero tienen que valorar la gravedad del padecimiento y cómo está el componente agudo, que es lo que se refiere a la exacerbación, y el componente crónico, que es el EPOC de base. Y tratar de identificar el factor que ha desencadenado esa exacerbación. Pregúntenle si ha fumado por grasa y tal vez eso provocó la exacerbación, o tal vez un alérgeno que también puede provocar hiperreactividad. Y ya, antes de entrar al último caso clínico, tenemos el tratamiento de la exacerbación aguda, o sea, de eso que va a pasar, por lo que van a llegar más a consultar en emergencias. Primero, broncodilatadores. Generalmente se va a tratar con un agonista beta inhalado. Se prefieren que se utilicen nebulizaciones mejor, porque va a ser más rápido la biodisponibilidad, por así decirlo. Antibióticos. Siempre vamos a pensar en los tres principales. Hay otros dos que son como más raros, pero siempre existen. Que vamos a tener Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis.
La administración de antibióticos se va a basar en los perfiles locales de sensibilidad. Generalmente siempre se menciona acitromicina, pero tienen que ver cuál es el patógeno que anda más frecuente en los hospitales, porque puede ser que esta exacerbación aguda ocurra en un paciente que está hospitalizado. Los otros dos que generalmente se encuentran, pero son el equivalen al 5 o 10% de las exacerbaciones, son el Mycoplasma pneumonia y la Clamidia pneumonia, siempre bacterias. Con los glucocorticoides tenemos que van a acortar la permanencia hospitalaria y van a acelerar la recuperación, así que esto siempre se los vamos a dar. Y van a reducir las exacerbaciones recibidas por lo menos por 6 meses. O sea, vamos a tener al menos, hipotéticamente, 6 meses de descanso, o no de descanso así decirlo, sino que el paciente va a tener por lo menos una calidad de vida más o menos pasable, por lo menos por 6 meses, y no va a tener que ir al hospital. Según los lineamientos GOLD, ¿cuál es el fármaco que se da? Vamos a dar prednisolona de 30 a 40 miligramos. ¿Por cuánto tiempo? 10 a 14 días. Pero ojo, hay que estar chequeando generalmente los niveles de glucosa, porque la principal complicación de glucocorticoides va a ser la hiperglucemia. Ahora bien, con el oxígeno siempre vamos a tratar de mantener una saturación mayor o igual a 90, no menos. Y la ventilación mecánica siempre se va a dar, siempre se va a iniciar con ventilación positiva, sin penetración. Aquí es sin, no la van a poner con penetración, es sin penetración, o sea, sin intubación endotraqueal todavía, corporal en pacientes con insuficiencia respiratoria. Generalmente esto se ha dicho, se ha investigado y disminuye las tasas de mortalidad. Y ya vamos 8 minutos para las 9 y vamos con las 10 preguntas finales para ver qué tanto han aprendido, vienen de toda la clase. Primero, ¿qué tipo de enfisema se presenta con mayor frecuencia en casos de tabaquismos? 3 respuestas y pasamos a la siguiente. Recuerden la mnemotecnia, si quieren se las digo. No, vale. 1, exacto. Centroacinar. El humo del tabaco asciende hacia el centro, ¿verdad? Vale. El principal factor de riesgo de EPOC es 1, dice. Sí, y tengan en cuenta tengan muy en cuenta cómo se les plantea esta pregunta, porque puede decir el principal factor de riesgo no modificable para EPOC, que en ese caso aquí sería elegir la edad, y aunque dijera modificable, siempre sería el tabaquismo. Tercero, alguien dijo, asma y EPOC son entidades en esencia distintas. La primera es un fenómeno alérgico y la segunda es consecuencia de inflamación. ¿Quién lo dijo? Los británicos, no los ingleses, ¿verdad? No, los británicos, Carlos. Los holandeses decían que eran en esencia la misma, pero con diferentes presentación. El signo físico de hiperinsuflación es el diafragma aplanado, el signo de Hover, la posición en trípode o el tórax en tonel. Quizás aquí una mala redacción, quizás era el más común, que es el tórax en tonel, porque también el signo de Hover sí lo podemos observar. Así que todo bien. Vale, ahora, un paciente masculino de 57 años con hábito tabáquico por 28 años se presenta a evaluación con neumólogo. Los resultados de su espirometría son FEV1 al 49% de lo esperado, un cociente FEV1 FBC 0.6. Usted lo clasifica en el grado de obstrucción como 2, 2 moderado, dice. 4, 3, 3. Reyes dijo 3. Reyes dijiste 3. La respuesta es 4. ¿Por qué? En primer lugar, no existe la severa. Eso fue una trampa que les puse. Va leve, moderado, intensa y muy intensa. Y exactamente, si sacó por memoria visual, era el tercero, ¿verdad? El tercer espacio. Pero como no existe la severa, era la intensa.
Entonces viene otro caso. Un paciente masculino de 49 años con un hábito tabáquico por 35 años. Se presenta la evaluación con neumólogo. En la espirometría dan que la FEV1 está al 30% de lo esperado y la FEV1 entre capacidad vital funcional está a 0.55. Usted lo va a clasificar como 3, 2, 3, 3, 4. Bien, tengan en cuenta esto cuando le den parámetros para describir ciertas patologías. Se los puse en el límite, 30%, pero hay que recordar ese signo. Igual o mayor, se encontraba en el tercer espacio, en un GOL 3, o sea, un GOL clasificado como intenso. Muy intenso es por debajo de 30, o sea, de 29 de 0 a 29. Tengan muy en cuenta eso también. Son intervenciones que han demostrado influir en la evolución de la EPOC, excepto una es falsa, una no ha demostrado nada. 2, 4, 2, no, jaja. 1. Graciela, ¿cuál es tu veredicto final? Vale. Recordemos las tres que se han demostrado: oxígeno complementario en hipoxia, la cesación del tabaco es indiscutible y la cirugía. Glucocorticoides inhalados, no. Es importante para las exacerbaciones, pero no. Ahora viene Jerry y lo vamos a tratar como por 6 preguntas. Jerry es su paciente, el cual ha clasificado como un GOL 2, por lo que ustedes van a tener en cuenta que va a presentar exacerbaciones en un rango de ¿cuánto? ¿3? ¿Alguien dice otra cosa? 4. Son 3, de 1 a 3 por año. Sigamos con Jerry. Ustedes se pusieron nostálgicos y recuerdan que diagnosticaron el enfisema de Jerry hace un año. Y recuerdan con cuál método lo hicieron. Con espirometría, con TAC, con radiografía o a pura clínica. Se lo voy a decir otra vez, lean bien la pregunta. Bien, con la 2, con un TAC. ¿Por qué la espirometría no? La espirometría, les dije, eso solo nos va a decir si hay obstrucción. No nos va a decir grado ni por qué está esa obstrucción. Con la radiografía es muy difícil que vayamos a ver el enfisema. Igual con la clínica no se puede, pero con lo que se puede descartar presencia o ausencia de enfisema es el TAC, la tomografía axial computarizada. Ahora, ustedes ven a Jerry, para evitar infecciones bacterianas, le van a recetar el siguiente antibiótico. ¿Cuál va a ser? Pónganla, vaya, si ya respondieron bien a azitromicina. Ahora respondan a qué familia pertenece el antibiótico. ¿Alguien? Familia de la azitromicina, sin buscar, macrólido, exacto. A los macrólidos. Todos van a terminar sonando igual que la eritromicina. Eritromicina y acitromicina pertenecen a macrólidos. Amicacina es una aminoglucósido. Vean, usted le dio la acitromicina a Jerry, ya que pensó que los organismos que podían afectar eran los siguientes, -1. ¿Cuál?
Exacto. Streptococcus aureus, no. Tenemos Staphylococcus aureus, perdón. Tenemos Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y aparte Mycoplasma pneumonia y Chlamydia pneumonia, en menor medida, de 5 a 10%. Entonces ayer Jerry desobedeció sus órdenes y se fumó un habano, por lo que entró en una exacerbación aguda. Usted recetó un glucocorticoide tomando en cuenta los siguientes aspectos: medicamento, la dosis y por cuánto tiempo iban a reducir las complicaciones. Dos, uno, tres, ya nada más. Tres puso, perdón. Bueno, ¿alguien más? No. Sí, ¿verdad? 3. Prednisolona, 30-40 miligramos y eso nos va a dar un rango de 6 meses sin exacerbaciones. Muy bien. Esta era la última. A los de quinto año, espero que tengan éxitos en su parcial. Si les sirve la clase, pues me voy a sentir muy contento. A los demás, vi que pusieron atención. Todavía tenemos que estudiar la fisiología pulmonar y la anatomía pulmonar a profundidad para entenderlo mejor. No se rindan porque la ciencia los necesita. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla. And you need me to hold